La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Cuando faltan algo más de 10 días para la elección interna, la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, ha presentado 2 planes país, un conjunto de acciones específicas para llevar adelante. El primero fue vinculado a la seguridad y el segundo sobre sostenibilidad. Esto ha representado una novedad, teniendo en cuenta que la coalición de izquierdas cerró hace meses un programa común de gobierno. El primer plan plantea unas 50 acciones que buscan bajar la violencia, la desigualdad y aumentar la convivencia. El segundo, acciones, dice, para que el Uruguay avance. Vamos a profundizar algunos aspectos de estos planes, dialogando en esta mañana nuestra entrevista central con Silvia Nane, senadora del Frente Amplio y coordinadora de estos equipos de Carolina Cose. Francisco Morales, Otra Mañana. Senadora, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto enorme estar con ustedes. El gusto es nuestro. Está en estos momentos trasladándose para una serie de actos que se están realizando en el interior, ¿no? Bueno, sí, no son actos, son justamente charlas de divulgación y de comentarios y sugerencias de los vecinos que estamos haciendo justamente sobre el plan país. Que si tú me permitís, yo quiero hacer una aclaración que es importante para todas y todos los frente amplistas. La novedad no es que hayamos hecho algo diferente al programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio es un programa único en el cual nosotros trabajamos, todo el equipo trabajó y trabajaron un montón de militantes del Frente Amplio durante 2 años y lo laudamos en un congreso extraordinario de más de 2.500 congresales. El Plan País, tanto en su primera edición, que tú mencionabas, como en su segunda edición, es el programa del Frente Amplio cruzado con nuestra experiencia de la realidad y con muchos comentarios de vecinas, de vecinos y de militantes que hemos ido recogiendo desde que el Frente Amplio comenzó con aquellas jornadas del Frente Amplio Te Escucha, que después se convirtieron en los diálogos por Uruguay, y que también tienen la experiencia que hemos ido acumulando de los diferentes lugares donde justamente la fuerza política nos asignó tareas. En el caso de algunos compañeros desde las legislaturas, en el caso de otros compañeros desde la Intendencia de Montevideo, en el caso de otros compañeros desde la militancia en el Terrón. O sea, esto no es algo distinto del programa del Frente Amplio. Esto es la experiencia que, cruzada con el programa del Frente Amplio, da en un conjunto de acciones planificadas que nosotros entendemos que en esos 2 órdenes que tú mencionabas, en un conjunto de acciones inmediatas para trabajar en seguridad y en un conjunto de acciones integradas y sostenibles, es la forma en la que podemos encaminar algunas de las acciones del programa del Frente Amplio. Es una aclaración interesante y además era la primera pregunta. ¿Cómo convivían eventualmente el programa del Frente Amplio junto con estos 2 planes que había presentado la precandidata en las últimas horas, en los últimos días? Conviven tan perfectamente que en ambas ediciones del Plan País ustedes van a encontrar no solamente las acciones del Plan País, sino un vínculo directo a la acción del programa, que eso está bajando a la realidad. Conviven perfectamente como no podría ser de otra manera. El Frente Amplio es un partido de programa. Senadora, ¿cuánto tiempo llevó coordinar, realizar justamente estos 2 planes? Bueno, la verdad es que trabajamos un montón. Ya te digo, empezamos a trabajar sistematizando toda la información que teníamos todos quienes habíamos participado desde las jornadas aquellas del Frente Amplio Te Escucha, que fueron, digamos, el primer ciclo de donde el Frente Amplio se propuso poner un pie en los territorios a escuchar qué era lo que había ocurrido en lo que salió del Congreso, aquel que planificó, digamos, la autocrítica. Después esa instancia pasó a ser lo que eran los diálogos por Uruguay, que también juntándonos permanentemente en muchas localidades, en casi todos los territorios, recorriendo todo el país, nos juntamos con colectivos, con organizaciones sociales, nos juntábamos con la gente que trabajaba en las policlínicas, nos juntábamos muchas veces con el jefe de policía de las localidades,
nos juntábamos con los sindicatos, nos juntábamos muchas veces hasta con comunidades religiosas. Era lo que está pasando. Se acaba de cortar la comunicación con la senadora Nane, estaba en ruta. Ahí retomamos el contacto con la senadora Silvia Nane. Como les decíamos, estaba en viaje. Ahora ha tenido la deferencia de detenerse para poder llevar adelante el diálogo. Muchas gracias, senadora, por eso, por el tiempo que le subimos en el reportaje. No, por favor, a las órdenes, es un gusto. Siempre igual me da pie para decir que Antel ya no es lo de antes. Pero podemos seguir en la línea que veníamos. Está bien. Senadora, profundizando en el primero de los planes que se presentaron, tenía que ver con el tema seguridad. Obviamente, al leerlo, uno advierte que está atravesado no solamente por una mirada punitiva, sino también por un marco conceptual que incorpora la visión de la desigualdad y el término de la convivencia. ¿Por qué el encare que eligieron darle justamente al análisis sobre seguridad? Bueno, sí, gracias por la pregunta, porque definitivamente nos parecía que era muy importante, antes de enumerar las acciones, poner ese marco como conceptual. ¿Qué estamos pensando cuando pensamos en esas acciones? Nosotros entendemos que la cuestión de la seguridad pública no es solamente una cuestión de si el Ministerio del Interior tiene que hacer mejor sus tareas. Parece que es una cuestión que va como bastante más allá y que implica poder analizar varias cosas que nos vienen pasando como sociedad, que no son de ahora, que nos vienen pasando. Lo que pasa es que cuando no se da con la tecla, nada de lo que viene sucediendo mejora, sino más bien todo lo contrario. Entonces, nosotros entendemos que ahí para hablar de seguridad pública y también del ejercicio del derecho a una vida en seguridad, ¿no? Que a veces no son la misma cosa. Uh-huh. Entonces nos parece que ahí hay que considerar por lo menos 3 factores. Tenemos que tender a tener acciones que disminuyan la desigualdad social. Tenemos que tener acciones que tiendan a disminuir la violencia en los vínculos, la violencia de los conflictos, y tenemos que tener acciones que tiendan a mejorar la convivencia. Entonces, quien pueda acceder al Plan País, que por las dudas les digo, está en el sitio web carolinacose.uy, uh-huh. Ahí en el menú buscan, dice Plan País, y ahí hay 2 documentos, el Plan País 1, que es el que estamos hablando en este momento, sí, y el Plan País 2, van a ver quienes puedan acceder al documento que este marco conceptual es lo que vos decías que está planteado al principio, ¿no? Que digamos, en la intersección de esos 3 conceptos, de una menor desigualdad, de una menor violencia y de una mejor convivencia, podemos empezar a conversar sobre cómo queremos tratar el tema de la seguridad pública. Y ahí van a encontrar acciones que tienen que ver con la atención a salud mental, van a encontrar acciones que tienen que ver con la atención a las adicciones, al consumo problemático de drogas. Allí van a encontrar acciones que tienen que ver con el acceso al primer nivel de salud. Van a encontrar acciones que tienen que ver con el incremento de las transferencias a los hogares pobres con hijos a cargo, porque es donde se está concentrando hoy la pobreza en nuestro país. En nuestro país hoy vive un problema con la infantilización de la pobreza. Los niños pobres nacen en hogares pobres. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos como varias acciones desplegadas en eso también, que sería en el eje de tender a una menor desigualdad. Sosteniendo esos hogares, no solamente con las transferencias, no porque entendamos que la transferencia es la mejor idea del mundo, sino porque es algo que se puede accionar de manera inmediata, incrementando el 50% de las transferencias de las asignaciones familiares y de la tarjeta Uruguay Social. Nosotros podemos dejar la situación de pobreza por ingresos en materia de pobreza infantil a un número equivalente al que había en el 2019, que no nos conforma en absoluto y entendemos que no es lo único que hay que hacer. Por esa razón a esos hogares también hay que poder apoyarlos con trabajo. Y lo que estamos proponiendo en ese sentido es durante todo el periodo generar unos 30.000 puestos de trabajo garantizados por el Estado, que sean trabajos de 24 meses con
además un acompañamiento para la culminación de ciclos educativos y formación profesional, de manera tal que al cabo de esos 24 meses, quien ingresó en ese programa tenga muchas mejores condiciones de empleabilidad que cuando empezó el programa, y ese programa continúa en la actividad privada con exoneraciones por 24 meses más en los aportes patronales. También lo que estamos proponiendo es tratar de trabajar en el asunto de la reincidencia carcelaria, ¿no? En términos de una mejor convivencia. Hoy tenemos una reincidencia carcelaria de casi un 70% antes de los 3 años en una población carcelaria de más de 15.000 personas. Es un sistema que donde la gente vuelve a entrar en ese porcentaje, en un 70%, es un sistema que va a ser insostenible para Uruguay, porque es un sistema insostenible, porque no logra detener el flujo de entrada. Entonces nosotros ahí lo que estamos proponiendo es un acompañamiento antes que la persona que va a ser liberada salga, y no un acompañamiento solamente antes, sino un acompañamiento posterior, porque en ese marco conceptual, lo que nosotros entendemos es que si el Estado tuvo que privar a alguien de su libertad, que es en definitiva una acción violenta del Estado, ¿no? Porque estoy privando a alguien de su libertad, en todas las concesiones legales, por supuesto que le damos al Estado para que haga eso. Si alguien es privado de su libertad por un conflicto en una comunidad, en un barrio, cuando sale ese conflicto, si no tendemos a resolverlo, si no lo vamos amasando en esa comunidad, cuando esa persona vuelve, el conflicto sigue existiendo. Entonces tenemos que poder tejer lazos que le permitan a la comunidad recibir a aquella persona que estuvo privada de su libertad, y a esa persona poder encaminar en esa o en otra comunidad una vida fuera de las condiciones del delito. Entonces entendemos que hay un trabajo entre todos. También es verdad que no podemos seguir pensando, vos lo decías muy bien en la introducción, en que el punitivismo, o sea, en el castigo, es la única opción y que es la primera opción. Tenemos que poder entender que en una sociedad hay conflictos y que lo que tenemos que tratar es que esos conflictos sean resueltos en forma positiva para la sociedad, ¿no? Un conflicto histórico, por ejemplo, es el conflicto que hubo por el sufragio femenino, para que las mujeres votaran. Nadie regaló ese derecho, hubo una lucha de las mujeres por eso. Y después la sociedad fue mucho mejor, porque fue mucho más democrática, porque las mujeres se integraron a la vida democrática. Eso pasó en Uruguay hace 100 años. Eso es un conflicto resuelto en forma positiva para toda la sociedad. Entonces, ¿pero qué necesitamos para esto? Que el castigo no sea la única medida. Necesitamos poder tener, como digamos, puntos intermedios de resolución de conflicto. Suponte mesas barriales de convivencia, donde el barrio plantee sus problemas y donde se pueda actuar de una forma mucho más cercana. Tenemos también la figura del defensor del vecino, del defensor del pueblo, donde también se podrían resolver de repente otros conflictos. Podríamos trabajar en la resolución de conflictos en la policía comunitaria, y no necesariamente que la primera acción siempre sea encarcelar. ¿Me explico? O sea, entre el conflicto y la resolución punitiva hay un montón de grises que hoy se nos están perdiendo y que entendemos que tenemos que poder recuperar para que tengamos, en definitiva, sociedades mucho menos violentas, ¿no? El Plan País, su primera versión, son 50 acciones, es imposible abarcarlas en un reportaje de 20 minutos. Como usted decía, está disponible en la página web de la precandidata Carolina Cose, y como dijimos en el arranque del reportaje, abajo de cada una de las acciones hay un link también que en el PDF digital uno puede referenciarlo hacia las bases programáticas del Frente Amplio. Digo esto por lo que mencionamos más temprano. Usted mencionó varias de las medidas, yo quiero detenerme en algunas en particular, tal vez algunas de las que no ha mencionado. Por ejemplo, la acción número 3 es la declaración de la emergencia nacional en el tema de salud mental, y allí hay una serie de acciones que vienen justamente a continuación. ¿Por qué pone justamente este asunto en el centro de la discusión, senadora? Porque tenemos un problema grave en materia de salud mental. El programa del Frente Amplio dice tenemos un problema de emergencia en salud mental,
y nosotros entendemos que definitivamente es así y que lo tenemos que atender de esa manera. Atender, digamos, declarar una emergencia nacional, en definitiva lo que implica es poner a todo el Estado en situación de alerta para solucionar algo y para estar, digamos, con la oreja mucho más atenta, ¿no? Nosotros ahí estamos planteando varias cosas, entre ellas, por ejemplo, unificar la atención en las puertas de entrada, ¿no? Hay un término entre la medicina que dice que no haya una puerta equivocada, ¿no? Si yo estoy viviendo un episodio agudo de salud mental o tengo un familiar que esté viviendo un episodio agudo de salud mental, en cualquier puerta de emergencia me tienen que poder atender y no derivar a la que el sistema puede. Eso hoy está siendo realmente un problema. Declarando una situación de emergencia, lo que le permite al Estado es accionar de una forma mucho más rápida en agilizar algunos mecanismos donde hay que tocar. Hablábamos de la unificación de las puertas de emergencia, pero podemos hablar también de poner en el primer nivel de atención ciertas condiciones para que, digamos, el psiquiatra no sea el primero que atiende, porque no nos dan los psiquiatras que tenemos. Pero también lo que tenemos que hacer es una mejor distribución. En esa declaración de emergencia nacional, que ya te digo, lo que hace es poner al Estado en un sistema de alerta y armar un plan inmediato de acción, está, por ejemplo, también la atención que hay que dar en materia de salud mental a los funcionarios policiales, que también es una cuestión de seguridad pública, ¿no? Hay todo un tema en la salud mental de los funcionarios policiales que hay que atender, condiciones de trabajo que hay que atender. Fíjate que cuando miramos los índices de suicidios, los funcionarios policiales tienen el triple de suicidios que la población civil. Y uno ahí podría pensar, bueno, claro, porque son personas que cargan un arma, son personas que pueden ser asertivas, digamos, en el intento, pero nosotros justamente tenemos que evitar que eso llegue justamente por la efectividad que tiene el suicidio en alguien que tiene un arma y sabe cómo tirar. Entonces ahí hay que trabajar sobre las condiciones en las que se dan esa muerte, sobre qué es lo que lleva, y necesitamos un sistema que esté aceitado, necesitamos aceitar eso también con el seguro, en el cual muchas veces quedan como en una especie de limbo los funcionarios policiales, mientras se soluciona que se reúna la Junta de Salud Mental. Entonces, eso lo hemos conversado mucho con los sindicatos policiales. Los sindicatos policiales han levantado varias alertas respecto a este tema. Y entonces tenemos que poder ir mirando. Fíjate que el tema también de la salud mental es la principal causa de muerte entre los jóvenes y entre los varones mayores de 75 años. Entonces, tenemos que poder atender eso con políticas diferenciales. Eso significa estar con la oreja muy aguda. Y tenemos acciones en esos dos sentidos. La Intendencia de Montevideo tiene la experiencia del espacio CONTAS, que es un espacio de atención en salud mental y tratamiento a jóvenes, que funciona donde antes era la vieja oficina de turismo de la Intendencia en San José y Ejido, que hoy por hoy está atendiendo 400 jóvenes en 12 sesiones que se distribuyen, como dicen allí, los equipos multidisciplinarios, y que después, si es necesario, se derivan a los prestadores de salud. Nosotros en el Plan País lo que estamos diciendo es que se pueden crear 14 espacios CONTAS más en todo el territorio nacional para que los gurises tengan un primer nivel de contención, que muchas veces es eso y nada más lo que necesitan para salir de un pozo. Por eso entendemos que en una declaración de emergencia nacional todas esas acciones se pueden gestionar de una forma mucho más eficiente en un plan que tenga a todos los actores del Estado en alerta. Senadora, para avanzar, en el apartado de garantizar ejercicio del derecho de salud, hay varias medidas que tienen que ver con policlínicos móviles o centros de telemedicina para acceso a especialistas. Me quería detener en el sistema de teleasistencia para adultos mayores, porque la población adulta mayor, generalmente en las sociedades occidentales, sobre todo, queda un poco relegada a veces, sobre todo para procesos que implican además la utilización de tecnologías, ¿no? Como el caso de tecnologías para la información, como es este caso. ¿Por qué plantearla y cómo sería llevarlo a la práctica esto? Sí,
Y gracias por esa pregunta, porque ata un poco el concepto que veníamos atrás. La pandemia no nos ha dejado a todos igual. Hay el tema de la soledad, principalmente en los adultos mayores, es un tema que pega muy fuerte. Hablábamos hoy del suicidio en las personas mayores. Nosotros tuvimos durante la pandemia, también en la Intendencia de Montevideo hubo una experiencia de hablar por teléfono. Antes, ¿se acuerdan lo que fue aquellas experiencias desoladoras de la pandemia? De hablar por teléfono y de poder de repente solucionar hasta cosas, te diría, domésticas, que a muchas personas acompañaron. El centro de teleasistencia es algo que ya se había implementado, haciendo un convenio con BPS en los gobiernos del Frente Amplio. Nosotros entendemos que hay que volver a traer ese servicio de teleasistencia a la palestra y poder ponerlo como un servicio a disposición de todos. La idea es que, ya te digo, que trabaje en convenio con BPS y que tenga acceso inmediato a las unidades médicas de emergencia y que pueda derivar hasta de repente para decirte, mirá, hay un centro de día que es, y ahí traigo al País 2, en el País 2 hay un concepto que nosotros desarrollamos que es, no hay desarrollo sin cuidados, y los cuidados son a lo largo de toda la vida, y ahí lo que nosotros estamos planteando es hacer convenio con ONAJPU, por ejemplo, que tiene unos locales a lo largo de todo el país que realmente se mejoraron mucho en su contexto edilicio durante los gobiernos del Frente Amplio, y que el BPS los sigue acondicionando, como por ejemplo para que hagan de centro de día y que sean no solamente centros de entretenimiento, sino centros de convivencia, centros que puedan ser de convivencia intergeneracional, donde de repente puedan ir los abuelos, los nietos, donde pueda haber equipos multidisciplinarios que puedan atender una conversación, que puedan ayudar a hacer un trámite, que puedan acompañar a hacer un mandado, o que simplemente estén ahí para compartir un mate o un café, o ayudarlos de repente a quienes necesiten, hasta te diría como a decidir el almuerzo, ¿no? Me refiero a esto como formas cotidianas. Entonces, la idea es justamente interactuar entre entre el centro de teleasistencia y también poder interactuar entre estos espacios de convivencia que le hemos dado en llamar centros de día. Senadora, en el apartado Hábitat hay una acción con respecto a la reparación de infraestructura de los barrios, y allí ustedes ubican que en 50 zonas del país hay necesidades urgentes relativas a la infraestructura urbana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de infraestructura urbana amigable, además, como ustedes la señalan, y hacia dónde apuntaría justamente esta acción? Sí, gracias por esa pregunta, porque para nosotros es un tema fundamental que ataca como varios planos, ¿no? El plano de la desigualdad y el plano del ejercicio del derecho, digamos, a la ciudad y a la infraestructura comunitaria. Cuando nosotros hablamos de infraestructura comunitaria, hablamos de repente de caminos vecinales, hablamos de centros comunales que tengan que ser reacondicionados, y cuando hablamos de reparaciones en viviendas, hablamos también de llevar dignidad a la vivienda. Nosotros tenemos en esas 50 zonas, que no son solamente en Montevideo, vale la pena aclararlo, algunos estudios que nos dicen de que hay en Uruguay más de 25.000 viviendas, por ejemplo, que no tienen cocina, y más de 4.500 viviendas que no tienen baño. Entonces, como la salud no es una cuestión, en nuestro entender, la salud no es solamente una cuestión que uno tiene que atender cuando falta, sino que la salud se construye de varias maneras. La salud se construye si yo no tengo que andar de pata en el barro para ir a trabajar, o los gurises no tienen que andar de pata en el barro para ir a la escuela. Entonces, capaz que ahí se soluciona con una infraestructura que es tan sencilla como poner un camino de bitumen, para que si llueve 4 días seguidos, los gurises puedan ir a la escuela y las personas mayores no se pierdan, por ejemplo, el presentismo laboral porque por la llegada tarde, o porque el ómnibus no puede pasar por ahí. Cuando hablamos de construir, me pueden decir, pero en serio, en un plan nacional ustedes van a construir baños. Sí, claro que sí, porque yo puedo atender en la policlínica al niño que tiene diarrea, pero lo cierto es que mejor que no tenga diarrea.
Entonces, tenemos que poder ir construyendo condiciones de habitabilidad, condiciones de vivienda, condiciones dignas, que cambien la vida de un día para el otro, que cambien la vida en lo inmediato, para después, en un presente digno, poder ser partícipes de la construcción de un futuro. Pero hay cosas que hay que hacerlas a la vez. Muchas veces, cuando no se comprende, por el desconocimiento de la realidad, cuando no se comprende que los tiempos de la gente no son los tiempos de la burocracia, se cometen, de repente, se comete el error de pensar, bueno, no se preocupen porque acá va a haber una calle perfecta de hormigón que va a llegar de un punto A a un punto B y ustedes van a poder transitar felizmente por ahí. El tema es que si eso yo lo tengo en un plan para dentro de 3 años, voy a tener a la gente con la pata en el barro durante 3 años. Entonces capaz que lo que tengo que hacer es una buena calle que solucione el problema inmediato y después cuando venga el hormigón rompemos y hacemos de nuevo. Pero eso lo que requiere es poder trabajar con muchísima participación de la gente en pensar cuáles son las soluciones de cada territorio. Y cuando digo de cada territorio es de cada barrio, de cada localidad. Por eso nosotros estamos proponiendo en esa zona del documento donde vos estás leyendo la parte de hábitat, estamos proponiendo también hacer mesas barriales de convivencia, que no son una idea aislada. Hoy están funcionando en Piedras Blancas, están funcionando en Malvin Norte, mesas barriales de convivencia donde vamos a trabajar con los vecinos, donde con ellos hacemos una hoja de ruta de acciones y todos los meses en forma sistémica nos reunimos con los vecinos para ver cómo van las obras, nos reunimos con los vecinos para ver qué es lo que hay que planificar, nos reunimos con los vecinos para ver si hay que hacer algún cambio. Esta nueva forma de gobernar, que ojalá podamos haber transmitido tanto en el país 1 como en el país 2, requiere muchísima participación. Y eso nosotros entendemos que se logra en la confianza mutua, ¿no? Los ciudadanos, miren, no tenemos más remedio que confiar en el Estado, porque es lo que hay, es lo que tenemos y lo que uno en definitiva siempre termina dándole un crédito. Pero lo que nos está faltando muchas veces es que el Estado confíe en las personas, en entender que esa confianza tiene que ser de ida y vuelta y esa confianza hay que construirla día a día. Y en eso es en definitiva lo que trasunta los 2 planes de acción, que entre sí, digamos, entre lo que nosotros le llamamos el país 1 y el país 2, entre sí tienen la complementariedad de que si bien el país 2 es más estratégico y apunta al crecimiento, el país 1 lo hace empezar a moverse. Las acciones inmediatas empiezan a mover la estrategia y las acciones estratégicas le dan una estrategia a la inmediatez para que esas acciones puedan ser sostenibles en el tiempo. Ahora le iba a preguntar justamente por el puente, la comunicación entre el 1 y 2, pero le quiero hacer una pregunta anterior sobre el Plan País 1. Un último punto, en particular porque además fue un tema de debate cuando se hizo el referéndum por la ley de urgente consideración. Ustedes aquí plantean un fondo de garantía de alquileres, generando un fondo público, dicen, verdaderamente accesible para aquellas personas que quedan por fuera de las garantías que otorga el mercado. Teniendo en cuenta que hoy hay sistemas privados y públicos de acceso con garantías y que además está ese instrumento que planteó la ley de urgente consideración, ¿qué lugar vendría a ocupar este fondo de garantías público que ustedes plantean? Bien, sí, y gracias de nuevo por la pregunta, porque es un tema fundamental que nosotros queremos, sobre todo, poder enfocarlo a las poblaciones de jóvenes, ¿no? A las parejas jóvenes, para que puedan tener la posibilidad de independizarse, y que esas condiciones de acceso a ese fondo de garantía sean más viables de lo que son hoy por hoy. Hay una cuestión ahí para tocar algunas de las condiciones de accesibilidad en la forma en la que lo plantea la acción, pero hay también un entender de que hay que mejorar la gestión del actual fondo, en la medida de lo que yo te decía hoy, de que los tiempos de la burocracia no son los tiempos de la gente. Entonces nosotros entendemos que hay que bajar algunas de esas barreras para poder, en forma inmediata, accionar para que entre más gente a ese fondo, en tanto uno va tratando de levantar el resto de las condiciones edilicias. La vivienda es realmente un problema hoy por hoy, y esta medida del fondo también se complementa con las medidas de apoyo al cooperativismo, ¿no?
Entonces, de repente, mientras alguien se está introduciendo en una cooperativa para tener su casa, pero en el mientras que tiene que poder independizar, nosotros necesitamos bajar un poco las condiciones del fondo para que eso sea posible. Quizá hay personas que no van a ingresar al sistema cooperativo, pero para esas personas, de repente, que no van a ingresar al sistema cooperativo, lo que nosotros necesitamos es que el alquiler no represente tanta proporción de sus ingresos, y ese es el punto que queremos mejorar. Pero lo que yo quería destacar con esto es que mismo en la inmediatez podemos pensar soluciones integrales. Mismo pensando en la inmediatez de la resolución del problema de la vivienda, fíjate todas las acciones de las que hemos venido conversando, ¿no? De dignificar algunas de las viviendas, de dignificar el acceso a esas viviendas, de los fondos de garantía de alquiler, de los subsidios de alquiler y también de la promoción del sistema cooperativo de vivienda, quitando el IVA a los materiales de construcción y otorgando préstamos a las mismas cooperativas para que el recambio de cooperativismos les sea más sencillo. Ustedes saben que cuando una persona sale de la cooperativa le tiene que reintegrar el dinero puesto, y las cooperativas hoy no tienen muchas veces ese flujo de dinero. Entonces nosotros estamos creando un fondo para prestarle a la cooperativa, que la cooperativa le pueda dar el dinero a ese cooperativista que se quiera ir y que pueda ingresar otro en forma inmediata. Entonces, por eso las acciones de vivienda, las inmediatas, las que se pueden hacer ya, están pensadas en esa integralidad. Senadora, acercándonos al cierre de la entrevista y trazando un puente virtual entre el Plan País 1 y el 2, las acciones a desarrollar en el Plan País 1 obviamente tendrían un costo. El Plan País 2 habla del desarrollo económico justamente que debería tener Uruguay. Ustedes plantean que se debe construir una potente agenda para elevar las tasas de crecimiento en el mediano y largo plazo. Esta agenda debería tener como objetivo ampliar y potenciar nuestra matriz productiva, impulsando sectores con alto valor agregado, reduciendo la primarización de la economía. Exacto. El segundo plan, entonces, vendría a mostrarnos o a plantearnos en negro sobre blanco también cómo financiar lo planteado en el País 1. Bueno, no, el País 1, una cosa que ahí hay que es muy bueno aclarar, y gracias por la pregunta. El País 1 está pensado para ser realizado en forma inmediata y con las asignaciones presupuestales que vendrán de este gobierno. Eso le pasa a todos los gobiernos cuando asumen el 1 de marzo, ¿no? Vienen con un presupuesto nacional votado por la administración anterior. El costo que nosotros estimamos de todas las acciones del Plan País 1 ronda el 0,4 del Producto Interno Bruto. Para decirlo de otras maneras, es un costo aproximado al costo de la subejecución presupuestal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno vota un presupuesto, cuando el Poder Ejecutivo plantea un presupuesto, vota una X cantidad de dinero. Muchas veces esa cantidad no se gasta entera, no se ejecuta en forma entera. Hay un porcentaje del presupuesto asignado que no se gasta. Hoy por hoy lo que nosotros estamos presupuestando para el Plan País 1 es el equivalente a eso que típicamente no se gasta. O sea que no habría una erogación presupuestal adicional por la razón del artillero, porque no se puede, porque venimos por un presupuesto votado de la administración anterior. Cuando construyamos nuestro presupuesto, ahí sí habrá un plan estratégico, que nuestra idea es ir en el rumbo del programa del Frente Amplio, y si la candidata es Carolina, con algunas de estas líneas del País 2 bajadas, en acuerdo con el resto de los compañeros y de las compañeras, nosotros lo que estamos planteando en el País 2 es justamente una agenda de crecimiento. Lo que hicimos para desarrollar el País 2 es identificar los sectores, los puntos de gran potencia que Uruguay tiene como parte de su desarrollo económico. Ahí van a encontrar cosas que tienen que ver con la energía. Nosotros tenemos 2 empresas estatales de energía que fueron, digamos, los protagonistas del cambio de la matriz energética, que son UTE y ANCAP. Nosotros lo que pensamos es que, por ejemplo, es una de las propuestas clave en la energía en el País 2, es que Uruguay puede comenzar el proceso de producir hidrógeno verde en forma nacional
de punta a punta en ANCAP. Otra de las acciones grandes que tiene que ver con potenciar los sectores donde Uruguay ya tiene un gran desarrollo son las propuestas que hay en materia de agro. Nosotros entendemos que Línea tiene que cambiar su reformulación poniendo en su gobernanza, digamos, en su junta directiva, mucho más que lo que hay hoy. Nosotros necesitamos poner allí a los investigadores, a la sociedad civil, a las empresas públicas, para que puedan ser en su integralidad un motor del desarrollo de investigación agropecuaria. En ese motor de desarrollo agropecuario nosotros necesitamos generar investigación, necesitamos generar ciencia, necesitamos generar patentes, necesitamos generar productos que tiendan a garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, pero también necesitamos que los productos de esa investigación pasen a la producción, sobre todo a la pequeña y mediana producción. Y eso para nosotros se llama fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización, que trabaje en conjunto con el INIA para que los productos de esa investigación puedan ser parte de la extensión en los campos de colonización y que los colonos puedan vivir de lo que producen y puedan a su vez ser fuente, digamos, de problemas que tenga que resolver la ciencia y la investigación en el INIA. En el Instituto Nacional de Colonización hay un tema que es el recambio generacional de los colonos que no está resuelto. Nosotros ahí lo que proponemos es trabajar en conjunto con MEDIR para que si un colono se retira podamos tener una solución habitacional para ellos y su familia, y también que podamos a través de un sostén en investigación, en apoyo con maquinaria, poder también sustentar la nueva familia de colonos que iría a ese predio de colonización. Y esta pata de tomar el agro como un factor fundamental de desarrollo termina en el riego, ¿no? En armar una estrategia nacional de riego que pueda también coordinar con colonización, por ejemplo, riegos prediales entre colonos que sean vecinos. Entonces la inversión sería mucho menor, considerando, por supuesto, todas las cuestiones ambientales. Entonces nosotros resumimos este concepto diciendo que agro, alimentos y ambiente ya no se pueden mirar como compartimentos estancos, no lo podemos mirar como cosas que no se ven entre sí, sino todo lo contrario. En esa visión nosotros tenemos que poder ver la integración del cuidado del ambiente, no como una condición al desarrollo agropecuario, sino como algo que lo potencie para generar oportunidades de mejor calidad en las exportaciones. En eso hay acciones también que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas para disminuirles la carga burocrática con datos que el Estado hoy ya tiene. Hoy si yo tengo una pequeña y mediana, una micro, pequeña o mediana empresa, tengo que tener la contabilidad y tengo que presentar contabilidad en la DGI. Nosotros entendemos que con todos los datos que hoy la DGI tiene a partir de los avances de la facturación electrónica, ya perfectamente la contabilidad se la puede mandar a quien tenga esa micro, pequeña, mediana empresa para que la valide y no necesita más nada. Se puede hacer ese factor de contabilidad en forma automática desde el Estado, y eso nos parece que lo que hace es sacarle una preocupación de la cabeza a quien tenga un emprendimiento y poder darle mucho más foco en ver cómo va a ser para hacer funcionar su emprendimiento. En grandes rasgos anda por ahí, hay otras cosas en el País 2 que tiene que ver con la promoción de inversiones, pero una promoción de inversiones que vaya dirigida a lo que el país como camino se proponga. Y una cosa que para nosotros es bien importante, que yo te la mencionaba al inicio cuando hablábamos de los adultos mayores, es que los cuidados tienen que poder atravesar todo el desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos que poder desarrollarnos como país, crecer como país, todos los que podemos, pero también los que no pueden. Y eso es una cuestión que tenemos que poder entender como un acuerdo social que forme parte de ese país donde queremos vivir. Silvia Nane, senadora del Frente Amplio y coordinadora de los equipos de Carolina Cose, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a toda la audiencia, y les mando un saludo y los invito, a que el 30 de junio nos acompañen en cualquiera de las listas que apoyan a Carolina para que esto, si les pareció bien,
lo podamos hacer realidad y el compromiso mío, de Carolina, de todo el equipo a trabajar en estas líneas.